Muchas personas asumen que, una vez que le quitan la vesícula biliar, ese capítulo médico simplemente se cierra, el problema que la vesícula estaba causando desaparece, y el cuerpo sigue funcionando exactamente igual que antes, solo que sin ese órgano. La realidad es más interesante y más útil de entender que eso. Su cuerpo no vuelve a funcionar exactamente igual, se adapta, de formas específicas y bien documentadas, algunas de las cuales pueden seguir apareciendo años después de la cirugía, sin que la persona conecte los puntos con una operación que ocurrió mucho tiempo atrás. Esta es una de las cirugías más comunes en el mundo, y sin embargo, muchas personas reciben muy poca información sobre lo que sucede después, más allá de las instrucciones inmediatas de recuperación de las primeras semanas. Soy el Dr. Amir, y esta es una cirugía que he visto de cerca, tanto en mi consulta como acompañando a familiares propios a través del proceso. Así que entiendo tanto la parte médica como la parte humana de vivir con estos cambios día a día. Quiero decir algo antes de empezar, porque no quiero que este video le genere ansiedad si ya se sometió a esta cirugía, algo extremadamente común, especialmente después de los 50 años. En la gran mayoría de los casos, quitar la vesícula mejora significativamente la calidad de vida de la persona, comparado con los síntomas que la vesícula enferma estaba causando antes de la cirugía. Este video no es una advertencia sobre algo peligroso. Es una explicación de cómo su cuerpo se adapta, para que usted entienda las señales que su propio cuerpo le está dando, en lugar de sorprenderse por ellas sin saber por qué ocurren. De hecho, si a usted le quitaron la vesícula por cálculos biliares que le causaban dolor intenso, es muy probable que ya se sienta considerablemente mejor que antes de la cirugía, incluso con los cambios digestivos menores de los que vamos a hablar hoy. Los cálculos biliares sintomáticos pueden causar un dolor considerablemente más intenso y disruptivo que cualquiera de los efectos digestivos que vamos a repasar hoy. Así que vale la pena mantener esa perspectiva mientras avanzamos. Le voy a explicar qué hace realmente la vesícula, qué cambia cuando ya no está, cuáles son los síntomas más comunes a largo plazo, y qué puede hacer prácticamente para manejarlos. Quédese hasta el final, porque hay una conexión con el metabolismo general del cuerpo que muy pocas personas conocen, y que va mucho más allá de la digestión. Antes de continuar, cuénteme en los comentarios, ¿a usted o a alguien cercano le han quitado la vesícula? Esta cirugía es notablemente más común en mujeres que en hombres, y su frecuencia aumenta considerablemente después de los 40 años, generalmente relacionada con cálculos biliares, que se forman cuando la bilis contiene un desequilibrio de colesterol, sales biliares y otros componentes, cristalizándose gradualmente con el tiempo. Leo cada comentario y me ayuda a entender qué tan común es esto entre quienes ven este canal. Empecemos por entender qué hace realmente la vesícula, porque eso es la clave para entender todo lo demás. El hígado produce bilis de forma continua, todo el día, todos los días. La función de la vesícula no es producir bilis, es almacenarla y concentrarla entre comidas, y luego liberarla de golpe, en una cantidad concentrada, específicamente cuando usted come algo con grasa, para ayudar a digerirla de forma eficiente. Es, en cierto sentido, un depósito contemporizador, que guarda la bilis hasta el momento exacto en que más se necesita. La vesícula, cuando funciona bien, puede concentrar la bilis hasta 5 o 10 veces más que su forma original al salir del hígado, lo cual le da mucha más potencia digestiva en el momento preciso en que usted empieza a comer algo graso. Piensa en la diferencia entre recibir un chorro concentrado de jabón directamente sobre una superficie grasosa, contra simplemente rociar agua jabonosa, diluida de forma continua, sobre la misma superficie durante todo el día. Ambos métodos, con suficiente tiempo, pueden limpiar la grasa, pero uno lo hace de forma mucho más eficiente, en el momento exacto en que se necesita, mientras que el otro depende de que haya suficiente tiempo y volumen para compensar la falta de concentración. Cuando se quita la vesícula, el hígado sigue produciendo bilis exactamente igual que antes. Lo que cambia es que ya no hay dónde almacenarla, ni concentrarla la bilis, ahora gotea de forma continua, directamente hacia el intestino delgado, sin importar si usted acaba de comer o no. Esto significa que, en lugar de recibir una cantidad concentrada de bilis justo cuando come algo graso, su intestino recibe un flujo constante, pero más diluido, sin ese refuerzo adicional, en el momento en que más se necesitaría. Esta diferencia, aparentemente pequeña, explica la mayoría de los síntomas que las personas experimentan después de esta cirugía, a veces durante los primeros meses, y en algunos casos, de forma más persistente durante años. El síntoma más común, y el que menos se explica con claridad antes de la cirugía, heces más sueltas o diarrea, especialmente después de comidas con mucha grasa.
Esto se llama diarrea por ácidos biliares, y sucede porque, sin la vesícula regulando la liberación de bilis, una cantidad mayor de ácidos biliares puede llegar hasta el colon, sin haber sido completamente reabsorbida en el intestino delgado. Y estos ácidos, en el colon, tienen un efecto que estimula el movimiento intestinal, de forma similar a cómo funcionan algunos laxantes. Este síntoma específico afecta a un porcentaje significativo de personas después de esta cirugía, aunque la intensidad varía muchísimo. Algunas personas apenas lo notan, mientras que otras experimentan episodios notablemente incómodos, especialmente en las primeras semanas después de comer algo particularmente graso, como una comida frita o un postre muy cremoso. Antes de continuar con los demás cambios a largo plazo, incluyendo la conexión metabólica que le prometí al principio, si esta información le está sirviendo, este es un buen momento para suscribirse. Cada semana comparto información como esta, explicando cómo el cuerpo se adapta después de cirugías comunes, que muchas veces se explican de forma incompleta. El segundo cambio común: dificultad para digerir comidas particularmente grasosas o fritas, incluso años después de la cirugía. Sin ese refuerzo concentrado de bilis en el momento justo, una comida muy abundante en grasa puede quedar parcialmente sin digerir de forma eficiente, generando hinchazón, gases y, en algunos casos, esa misma sensación de urgencia intestinal de la que hablamos. La buena noticia es que este efecto tiende a ser proporcional a la cantidad de grasa en la comida. Una comida moderadamente grasosa generalmente se tolera bien, mientras que una comida muy abundante en grasas fritas o muy procesadas es la que con más frecuencia genera síntomas notables. Con el tiempo, muchas personas aprenden intuitivamente cuál es su propio límite personal, sin necesidad de eliminar la grasa por completo. De su alimentación, la grasa sigue siendo un nutriente necesario, y la meta no es evitarla, sino manejar las cantidades de forma más consciente que antes de la cirugía. Algunas personas encuentran útil distribuir su consumo de grasa a lo largo del día, en pequeñas cantidades con cada comida, en lugar de concentrarla toda en una sola comida particularmente abundante, aplicando, en cierto sentido, el mismo principio de distribución del que hemos hablado en otros contextos en este canal. El tercer cambio, menos discutido pero real. Algunas personas desarrollan lo que se conoce médicamente como síndrome postcolecistectomía, un conjunto de síntomas digestivos persistentes, que puede incluir dolor abdominal leve recurrente, distensión o cambios en los hábitos intestinales, que continúan más allá del periodo de recuperación inicial esperado. En la mayoría de los casos, esto mejora gradualmente con el tiempo, a medida que el cuerpo se adapta al nuevo flujo continuo de bilis. Pero en un porcentaje menor de personas, estos síntomas pueden persistir por más tiempo. Y en esos casos, vale la pena una evaluación más detallada para descartar otras causas, como cálculos que hayan quedado en las vías biliares, algo que ocurre en un pequeño porcentaje de casos y que requiere un tratamiento distinto. Si sus síntomas incluyen dolor abdominal significativo, no solo molestia leve, especialmente si aparece en el lado derecho superior del abdomen, similar a donde estaba la molestia original antes de la cirugía, esto merece evaluación específica, porque en un porcentaje pequeño de casos puede indicar un cálculo que quedó atrapado en el conducto biliar principal, algo que se puede resolver, pero que requiere un procedimiento distinto para extraerlo. He tenido pacientes que, 2 o 3 años después de la cirugía, llegan preocupados porque, de repente, no toleran bien ciertos alimentos que antes comían sin problema, sin haber hecho ningún cambio consciente en su dieta. Cuando revisamos juntos el historial, casi siempre encontramos que, sin darse cuenta, habían ido aumentando gradualmente la cantidad de comidas grasosas en su dieta durante esos años, hasta sobrepasar el umbral que su cuerpo, sin vesícula, podía manejar cómodamente, un umbral que existe, pero que rara vez alguien les explicó con claridad desde el principio. En esos casos, simplemente recordar y ajustar las porciones de grasa, sin necesidad de ningún medicamento adicional, suele ser suficiente para volver a un nivel cómodo. Ahora, la conexión metabólica que le prometí, y que es, honestamente, uno de los aspectos más fascinantes de investigación médica reciente sobre este tema. Durante mucho tiempo, se pensó que los ácidos biliares servían exclusivamente para digerir grasas. La investigación de los últimos años ha encontrado que estos ácidos también funcionan como moléculas de señalización dentro del cuerpo, interactuando con receptores específicos que influyen en cómo el cuerpo regula el azúcar en la sangre y el metabolismo de las grasas en general, de formas que van mucho más allá de la simple digestión. Esto ha llevado a distintos investigadores a estudiar si el cambio en el patrón de flujo de bilis después de esta cirugía podría tener alguna relación con cambios metabólicos a largo plazo, incluyendo cierta investigación sobre una posible asociación modesta
con el riesgo de desarrollar hígado graso o cambios en el metabolismo de la glucosa en algunas personas. Quiero ser muy cuidadoso aquí, porque esta es un área de investigación activa, no una conclusión establecida con certeza. No estoy diciendo que quitarse la vesícula cause diabetes o hígado graso. La evidencia no respalda esa afirmación tan directa. Lo que sí es cierto es que la vesícula y los ácidos biliares que regula parecen tener un papel en el metabolismo general, que va más allá de lo que la medicina asumía hace apenas 1 o 2 décadas. Y esto es un buen recordatorio de que el cuerpo funciona como un sistema interconectado, donde quitar un órgano, incluso uno que parece tener una función limitada y específica, puede tener efectos que todavía estamos aprendiendo a entender completamente. Investigadores en este campo están explorando incluso la posibilidad de que ciertos ácidos biliares específicos, administrados de forma controlada, podrían algún día usarse terapéuticamente para influir en el metabolismo de la glucosa, una idea que hace 20 años hubiera sonado extraña, dado que los ácidos biliares se consideraban simplemente como parte del sistema digestivo, no como parte del sistema hormonal y metabólico del cuerpo. Ahora, hablemos de qué puede hacer prácticamente para manejar estos cambios, especialmente si ya pasó por esta cirugía y sigue notando síntomas años después. Primero, ajuste el tamaño y la frecuencia de sus comidas. Comidas más pequeñas y más frecuentes, en lugar de 2 o 3 comidas muy abundantes al día, tienden a generar menos síntomas, porque cada comida individual representa una carga menor de grasa que el flujo continuo y diluido de bilis necesita procesar de una sola vez. Segundo, identifique sus propios alimentos desencadenantes. No todas las personas reaccionan igual a los mismos alimentos. Algunas notan síntomas principalmente con frituras, otras con lácteos enteros, otras con carnes muy grasosas. Llevar un registro simple durante unas semanas, anotando qué comió y si notó síntomas después, puede ayudarle a identificar sus propios patrones específicos, en lugar de eliminar grupos enteros de alimentos sin necesidad real. Tercero, si los síntomas son notables y persistentes, hable con su médico sobre suplementos de enzimas digestivas, o en algunos casos, medicamentos específicos llamados secuestradores de ácidos biliares, que pueden ayudar a reducir la diarrea relacionada con este mecanismo específico, uniéndose al exceso de ácidos biliares antes de que lleguen al colon. Estos medicamentos pueden ser muy efectivos para las personas con diarrea por ácidos biliares persistente, aunque requieren indicación y seguimiento médico, ya que también pueden interferir con la absorción de otros medicamentos si se toman al mismo tiempo. Así que el horario de administración generalmente necesita ajustarse con cuidado. Algunas personas también encuentran alivio agregando gradualmente más fibra soluble a su alimentación, presente en avena, manzanas y legumbres, que puede ayudar a absorber parte del exceso de ácidos biliares en el intestino, de forma similar, aunque más suave, a cómo funcionan los medicamentos específicos que mencionamos. Y cuarto, dele tiempo a su cuerpo. Para muchas personas, estos síntomas son más notables en los primeros meses después de la cirugía, y mejoran gradualmente durante el primer año, a medida que el intestino se adapta al nuevo patrón de flujo continuo de bilis. Si sus síntomas ya llevan mejorando de forma gradual, es probable que sigan esa misma tendencia con el tiempo. Repasemos lo más importante de hoy. Sin la vesícula, la bilis fluye de forma continua y diluida, en lugar de liberarse concentrada al momento de comer, lo cual explica la diarrea por ácidos biliares, especialmente después de comidas grasosas, y la dificultad ocasional para digerir comidas muy abundantes en grasa. El síndrome poscolecistectomía puede generar síntomas persistentes en algunas personas, generalmente mejorando con el tiempo, y existe una conexión metabólica real, aunque todavía en investigación, entre los ácidos biliares y la regulación del azúcar y las grasas en el cuerpo, más allá de la simple digestión. Y en la gran mayoría de los casos, estos síntomas son manejables, mejoran con el tiempo, y representan una molestia menor comparada con el problema original que llevó a la cirugía. Quiero cerrar con algo que pienso cada vez que un paciente me pregunta, años después de su cirugía, por qué, de repente, tiene estos síntomas, sin conectarlos con una operación que para ellos ya quedó en el pasado. El cuerpo no olvida los cambios estructurales, aunque nosotros sí olvidemos, con el tiempo, qué ocurrieron. Entender esa conexión no cambia el hecho de que ya no tiene vesícula, pero sí cambia completamente cómo interpreta y maneja lo que su cuerpo le está diciendo hoy. Y esa es, en el fondo, la razón por la que hago estos videos sobre temas que parecen ya resueltos, ya en el pasado, porque el cuerpo sigue teniendo una historia que contar, mucho después de que el episodio médico original parece haber terminado. Antes de terminar, un recordatorio importante. Esta información es educativa y general, no reemplaza una evaluación médica. Si tiene síntomas digestivos nuevos, particularmente intensos,
o acompañados de fiebre, ictericia, es decir, coloración amarillenta de la piel o los ojos, o dolor abdominal significativo, consulte a su médico, ya que estos síntomas específicos podrían indicar algo distinto que merece evaluación directa. Más allá de los cambios comunes que describimos hoy, estos síntomas de alarma son poco comunes, pero es importante saber reconocerlos para diferenciarlos de las molestias digestivas más comunes y menos graves de las que hablamos en el resto de este video. Y si nunca antes había mencionado estos síntomas digestivos a su médico, pensando que eran simplemente algo con lo que hay que vivir después de la cirugía, esta es una buena razón para mencionarlo en su próxima consulta de rutina, incluso si no es motivo de una cita de emergencia. Si todavía no está suscrito a este canal, hágalo ahora. Cada semana comparto información como esta, explicando cómo el cuerpo se adapta a cambios comunes, que muchas veces se explican de forma incompleta. Active la campana de notificaciones para no perderse los próximos videos. Y quiero saber de usted, si ya pasó por esta cirugía, ¿alguno de estos síntomas le resultó familiar? Escríbalo en los comentarios. Y si conoce a alguien que se sometió a esta operación hace años, y todavía se pregunta por qué ciertos alimentos le generan molestias, considere compartir este video con esa persona. A veces, entender el mecanismo detrás de un síntoma es exactamente lo que hace falta para dejar de sentirse confundido por algo que su propio cuerpo lleva tiempo tratando de explicarle. Su cuerpo no está fallando, simplemente está funcionando de una forma nueva, distinta a como funcionaba antes, y merece que usted entienda esa diferencia. Nos vemos en el siguiente video.